Puede comenzar. Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar el día de hoy de un tema de melanoma maligno. El tiempo siempre va a ser nuestro principal verdugo. Vamos a tratar de reparar en algunos puntos, sobre todo clínicos, epidemiológicos. La parte de tratamiento y manejo, que la vamos a decir también, ha sufrido muchas novedades en los últimos tiempos que han aparecido, pero eso es ya tema de otra charla que probablemente se programe en el futuro. Así que vamos a entrar ya con fuerza a desarrollar nuestro tema. El melanoma, pues, todos lo conocen. El melanoma maligno es la transformación maligna del melanocito. El melanocito es la célula encargada de formar pigmento en la piel. No solamente en la piel, porque también puede aparecer en otros tejidos, como lo vamos a ver a continuación. El melanoma maligno es un tumor con una gran capacidad de invasión y con frecuencia puede producir la muerte del paciente. Por eso cobra tanta importancia que lo estudiemos y que lo conozcamos. En sus estadios tempranos, el melanoma es una enfermedad curable, o sea que epidemiológicamente, si hacemos un diagnóstico precoz, ese paciente tiene gran capacidad de sobrevivir. Representa solo un 4% de todos los tumores malignos de la piel, o sea, si sumamos los tumores primarios como carcinoma vasocelular, espinocelular, melanoma maligno, algunos tipos de linfomas que pueden aparecer, generalmente solamente es un 4%, no es la mayoría, no es mayoría en este tipo de patologías. En las últimas décadas, sin embargo, ha aumentado su incidencia y se ha convertido en un problema de salud pública. Para eso ha contribuido las exposiciones largas al sol, el uso de cámaras de luz para el bronceado, las cuestiones culturales que implican que la gente blanca quiere broncearse, quiere pigmentar un poco su piel. Entonces, todas esas situaciones sociales y culturales han favorecido la aparición de cada vez más números de casos de melanoma a nivel de todo el mundo. En el año 2004, el riesgo de un individuo en Estados Unidos de desarrollar melanoma invasivo era de 1 en 65, pero este riesgo ha ido en aumento, de tal manera que en el año 2010, solo 6 años después, ya no era esta la frecuencia, sino 1 de cada 50 estadounidenses los que desarrollaron un melanoma en el transcurso de su vida. Las cifras más actuales implican que este número ha ido creciendo, nos hemos ido acercando a una alta frecuencia de desarrollo de melanoma. El melanoma maligno es responsable del 80% de las muertes por cáncer de la piel, eso sí es importante subrayarlo, es el cáncer de piel, digamos, que más letalidad tiene. La edad promedio de una persona con diagnóstico de melanoma es de 45 años, es gente todavía joven. El melanoma es muy raro en la infancia o en la adolescencia. De hecho, existe un tipo raro de melanoma que es más frecuente en gente joven, que se llama el melanoma juvenil, o también llamados nevus de Spitz, y que entra como una especie de diagnóstico diferencial, aunque aparentemente no tiene una frecuencia de confusión muy grande. O sea, sí se podrían diferenciar teóricamente, pero hay que también tratar de reconocerlo, y por eso es importante que finalmente sea la biopsia la que nos da el diagnóstico final. Aproximadamente un 1 al 4% de los nuevos casos de melanoma ocurren en pacientes menores de 20 años. O sea, en gente joven es muy baja la incidencia, y 0.3% corresponden a pacientes menores de 14 años. En los pacientes con fototipos altos, la gente de piel oscura, como los que vivimos en nuestro país, en nuestras ciudades de la costa peruana, el melanoma es raro y en general está confinado a sitios sin pigmentación, como por ejemplo la región subunguial, las palmas y las plantas. O sea, es muy frecuente en nuestro país en palmas, plantas y regiones subunguiales. De hecho, en el Perú, los melanomas acrales de planta de los pies es la variante que probablemente tenga más alta incidencia. Y a pesar de que en este grupo poblacional de gente oscura, que digamos no es tan frecuente que aparezca el melanoma, más que en esos lugares, la mortalidad es mayor. Quiere decir que cuando el melanoma sale en sitios como palmas, plantas o subunguiales, a pesar que son casos que no es, digamos, lo que manda la frecuencia de todo el mundo,
en nuestro país sí tiene alguna frecuencia importante y termina siendo la forma más mortal la que nos ha tocado vivir. Muy bien, hay algunos factores de riesgo, algunos factores individuales, como por ejemplo la presencia de un melanoma previo. Se estima que de 1 al 12% de los individuos que han presentado un melanoma anteriormente van a desarrollar un segundo melanoma primario. Este último dato no es válido para los sacrales ni para los mucosos, ¿no? En este caso, esta estadística no los contempla a ellos. Eh, Generalmente también debe haber antecedentes de historia familiar, o sea, padres, madres, hermanos o consanguíneos muy cercanos que puedan haber tenido un melanoma previo. La presencia de nevus displásicos, o sea, que son nevus que pueden tener alguna alteración histológica y característicamente son llamados los nevus displásicos, también condiciona la aparición de melanoma. La presencia de pecas, efélides y la existencia de 3 o más nevus melanocíticos en algunas series de estudio también se han relacionado con la presentación más frecuente de melanoma maligno. Este estudio no se ha corroborado al 100%, por lo menos en los pocos estudios que tenemos en el país, pero sí en lugares donde la población tiene piel blanca. Otro factor importante individual es la presencia de nevus congénitos, particularmente los nevus gigantes, que se presentan uno cada 20.000 nacimientos, y el nevus en traje de baño, que se presenta en uno de cada 500.000 nacimientos. Pueden tener una transformación maligna hasta en 5% de los casos. Los pacientes inmunosuprimidos también tendrían una mayor facilidad de transformarse en melanoma maligno. Estas son las imágenes que vale la pena que ustedes las conozcan. Seguramente muchos de ustedes que son estudiantes de pregrado van a llegar pronto al internado y van a tener la oportunidad de ver pacientes así, con alguna frecuencia. No es tan frecuente como lo acabamos de reseñar, pero son grandes lunares hiperpigmentados, a veces con la superficie un poco gruesa, con lesiones nodulares como la vemos en la primera foto, o a veces están con revestidos de pelo, ¿no? Como en esta zona más o menos, ¿no? Revestidos de pelo. También se le llama el lunar en ropa de baño. Se presentan en recién nacidos. Yo he tenido la última oportunidad de ver pacientes así en el hospital de Barranca, muy cerca de acá, Walso, donde trabajamos, y hasta 2 o 3 casos seguidos, ya hace aproximadamente unos 7 o 8 años atrás. Así que no es que nunca se presente, sí se presenta y a veces si tenemos un poco de suerte podemos ver más de un caso casi en simultáneo. Esto nos obliga a hablar de otro tipo de alteración que se llama la melanosis neurocutánea. La melanosis neurocutánea es una alteración congénita rara, caracterizada por la presencia de nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes como los que acabamos de ver, que se acompañen de proliferación maligna o benigna de los melanocitos en las lectomeninges. Mejor dicho, si vemos un paciente que nace con las imágenes que acabamos de mostrar, tenemos que hacer algún estudio para descartar que tenga este tipo de células melanocíticas también en las lectomeninges. Este grupo de pacientes generalmente presentan síntomas neurológicos. No todos los nevos gigantes, como los que acabamos de ver, van con alteraciones melanocíticas a nivel del sistema nervioso, pero hay que siempre buscar la correlación para descartar alguna de estos tipos de melanosis neurocutánea. Generalmente son nevos congénitos gigantes que se asocian a múltiples nevos satélites, que pueden ser más de 20, y ese es el factor de riesgo más importante para la melanosis neurocutánea. Además, la localización del nevo congénito en la región axial posterior también representa un factor de riesgo moderado de presentar melanosis neurocutánea. O sea, yo tengo que buscar como datos importantes algunas señales, algunos signos que me van a hacer pensar que ese tipo especial de lunar podría asociarse con una melanosis neurocutánea. Ahora, estas melanosis pueden ser sintomáticas o asintomáticas según la presencia o no de manifestaciones clínicas, y generalmente los signos que se relacionan frecuentemente son aumento de la presión intracraneal, con cefalea, con emesis, con convulsiones, con hidrocefalia, con parálisis facial y también alteraciones de los nervios craneanos, inclusive también algunas veces papiledema. La disfunción vesical y la intestinal se ha reportado particularmente en casos avanzados. Acá vemos algunas imágenes que fundamentalmente es el mismo nevo gigante que vimos hace unos momentos, pero que además
que además se detecta que puede tener alteraciones a nivel de las lectomeninges, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Son ese tipo de lunares grandes que dan lugar pues a pseudotumoraciones, ¿no? Pseudotumoraciones, engrosamientos de la piel, paquidermia y de alguna manera también hipertricosis, como vemos en la foto de la derecha, ¿no? Inclusive da la impresión de que estuviera siguiendo la línea de Blaschko en la foto de la derecha. Muy bien, estos son los signos predictores de melanosis neurocutánea. Uno, los nevos melanocíticos congénitos múltiples o grandes, o sea, esa presencia ya me debe de alertar de la posibilidad de una melanosis neurocutánea. Dos, los nevos congénitos grandes de localización axial, o sea, que siguen la línea de la columna vertebral. Tres, la presencia de nevus satélites, particularmente cuando son más de 10 o más de 15. Y cuatro, los nevus grandes, que tienen más de 20 centímetros de diámetro. Entonces, cualquiera de esos elementos me debe obligar a pensar en la posibilidad de una melanosis neurocutánea y, por tanto, hacer un estudio ya mucho más fino, ya coordinando con el neurólogo o con el neurólogo pediatra para descartar que exista este tipo de problema en el recién nacido. También tenemos factores genéticos, ya hablando ya no solamente ya de la melanosis neurocutánea, sino regresando, mejor dicho, a lo que es melanoma. Entre un 6 y 12% de los melanomas malignos se presentan con un patrón familiar. O sea, hay aproximadamente un promedio de 10% que tienen un patrón familiar. Y en 25% de estos casos, o sea, en la cuarta parte, se ha identificado una mutación en el gen CDKN2A ubicado en el cromosoma 9. Pero no es la única alteración. Hay otras alteraciones genéticas identificadas en familias con melanoma, como por ejemplo alteraciones en el CDK4, que se encuentran en el cromosoma 12, y también el polimorfismo en el receptor de la melanotropina, que es codificado por otro cromosoma, el 16q24, y el cual además está relacionado con los individuos pelirrojos. O sea, estamos detectando que hay dos genes que su presencia podría orientar a la presentación de un melanoma maligno, y además otro gen que codifica la alteración de un receptor, ¿no? El MC1R. También, aparte de eso, como si fuera poco, tenemos que pudiera haber la mutación en el gen supresor de tumores, el P53. Y esta mutación en este gen se asocia con muchos tipos de cáncer en humanos y está favorecida por la radiación ultravioleta. O sea, cuando muta este gen, que es un gen que se encarga de codificar una proteína supresora de tumores, entonces al estar alterada esta proteína significa que probablemente tenemos más posibilidad de desarrollar un cáncer y que aparentemente esta supresión se ve favorecida por la radiación ultravioleta. Como que la radiación ultravioleta estimula esta supresión, solamente aquellos que tienen ese gen. El riesgo de melanoma positivo para la mutación de P53 se da en pacientes con aumento de la sensibilidad al sol. Está demostrado por la aparición de quemaduras y ampollas con la exposición solar, la ausencia de nevus o la presencia de uno solo. Mejor dicho, si yo tengo un riesgo de melanoma positivo y lógicamente yo presento esta mutación, entonces esto se demuestra porque es un paciente que con mucha frecuencia va a tener quemaduras solares y ampollas con la exposición al sol, pero al mismo tiempo prácticamente es un paciente que no ha tenido lunares en otro lugar de su cuerpo, o de repente a lo mucho uno, ¿no? A lo mucho un lunar. O sea, no tiene que ver con la presencia de lunares, pero sí tiene que ver con la radiación ultravioleta. Ese es el riesgo de melanoma positivo. Pero también existe un riesgo de melanoma negativo que se asocia con la misma mutación. O sea, la mutación puede determinar cualquiera de los dos, un riesgo de melanoma positivo o un riesgo de melanoma negativo. El melanoma positivo en radiación con radiación ultravioleta y el melanoma negativo tiene más bien que ver con la presencia de nevus en las extremidades superiores, en la espalda y en los hombros, la presencia de pecas en la infancia, sin historia de aumento de la sensibilidad al sol. O sea, son pacientes que realmente no tienen mayor sensibilidad al sol, pero que sí tienen abundantes lunares. En estos casos, se habla de un riesgo de melanoma negativo para la mutación de P53, o habiéndose detectado esta mutación, prácticamente son personas que no desarrollan el tumor. ¿Ok? Otro factor ambiental es la radiación ultravioleta. Tener en cuenta que el sol es el principal factor de riesgo ambiental para melanoma. Es factible de modificar.
existe una asociación positiva importante de la exposición solar intermitente, la quemadura solar en la adolescencia y las quemaduras solares en la niñez. Quiere decir que si tú vienes acumulando muchas quemaduras solares porque has ido a la playa desde los 3, 4 años, 5 años, definitivamente eso se acumula en una cuenta que en la edad media o en la edad avanzada seguramente tu piel te lo va a cobrar, ¿no? Te lo va a cobrar con la aparición de una lesión de este tipo. La localización más anatómica más frecuente de los melanomas de extensión superficial, por ejemplo, es el tronco en los varones y las extremidades inferiores en las mujeres, en relación al tipo de vestimenta que usa cada uno. Generalmente, en nuestra costa de nuestro país, la gente se dedica a la pesca, a la agricultura. Clásicamente siempre ha sido así y la acumulación de radiación aparece mucho en esas zonas, en la parte del tórax, en el varón y en el parte de las piernas en la mujer, porque digamos que la mujer siempre tiende a usar shorts, a usar vestidos y expone mucho al sol la piel de los miembros inferiores. Algunos factores individuales, como el color de la piel, del pelo, de los ojos, pues, elevan la susceptibilidad a los rayos ultravioleta. De hecho, la piel blanca, eh, la piel 1, piel 2, o los ojos de color celeste, color verde, eh, son señales de que es un paciente que va a estar más expuesto a la aparición de un melanoma maligno. La exposición solar crónica, definida como una exposición ocupacional, no incrementa necesariamente el riesgo de melanoma de extensión superficial, o sea, de uno de los tipos de melanoma. Sin embargo, esta misma exposición solar sí se relaciona con la aparición del léntigo maligno. O sea, para que vean que los diferentes tipos de melanoma que tenemos, no todos tienen una correlación directa con la exposición crónica al sol. El léntigo maligno es de repente el que más se empareja con esta exposición crónica al sol, pero, por ejemplo, el melanoma de extensión superficial es el que está en el polo opuesto, que aparentemente no tendría mucho que ver con la radiación. Otros factores ambientales es, por ejemplo, las cámaras para bronceado, que por suerte, buena o mala, no las tenemos muy difundidas en el Perú. En otros países sí, y se determina que estas cámaras para bronceado en gente blanca incrementa el riesgo hasta 2.5 veces para el carcinoma escamocelular, 1.5 para el celular y 1.8 veces para melanoma, ¿no? Lógicamente, esto se ve más en pacientes que viven en países anglosajones, países como Estados Unidos, Canadá, lugares donde la gente blanca quiere broncearse. Los protectores solares nos conducen a una protección física contra la exposición solar y se acepta como un importante factor en la reducción del riesgo de melanoma. El uso de ropa oscura, de sombreros, el evitar la exposición en horas del sol intenso, entre otros, son mecanismos bastante útiles de protección solar. Estas medidas son especialmente importantes en niños y adolescentes, teniendo en cuenta que la piel de la gente más joven es una piel inmadura, es una piel que recién está empezando a formar sus mecanismos de defensa, es una piel que de por sí muchas veces no tiene lo suficientemente maduros los mecanismos de protección que debe desarrollar ante el sol, que generalmente son la hiperpigmentación y la queratinización de la capa córnea. Entonces, estas cosas podrían ser factores de riesgo para personas jóvenes, sobre todo cuando las exponemos muy tempranamente, muy precozmente o por tiempos muy largos a la exposición solar. Acá tenemos una lista de factores de riesgo. El xeroderma pigmentoso nos da un factor de riesgo de 1000, algunos nevos displásicos, más melanoma previo de 500, nevos displásicos sin melanoma previo hasta 148, historia familiar positiva de parientes afectados, luego vienen los nevos displásicos, los nevos benignos, los nevos melanocíticos grandes también, o sea, todos tienen un riesgo relativo estimado, ¿no? Historia personal de melanoma también, ojos azules, pelirrojos, miren cómo cada factor tiene un peso diferente, un peso específico, y hay que considerarlo porque definitivamente no es lo mismo, pues de repente, por ejemplo, tener VIH, empezar el tratamiento, que tener un neodisplásico, ¿no? El neodisplásico nos expone con mayor cercanía a la posibilidad de hacer un melanoma maligno. En cuanto a la patogénesis, el melanoma se produce como resultado de complejas interacciones de factores genéticos y ambientales.
Hace 2 días que estoy revisando patogénesis y hoy día mismo hemos tenido en el Congreso del CILAT, que se está realizando en Paraguay en estos momentos, un par de charlas sobre eso y en realidad es bastante complicado, inclusive para explicarlo. Yo creo que en el nivel que estamos, lo que vale la pena que ustedes se lleven es que son factores genéticos y ambientales los que finalmente producen la alteración que dispara este problema que es el melanoma maligno. El riesgo individual se da por la presencia de mutaciones heredadas o polimorfismos en los genes asociados a melanoma. O sea, si tienes la suerte, buena o mala, de tener esos genes, eh, alguna de esas mutaciones que hemos venido conversando podría producirse. Y además de eso, si encima de eso te expones en forma aguda, en forma crónica, en forma exagerada, digamos, en una cantidad exagerada, durante, durante toda tu vida, entonces eso también condiciona la aparición de melanoma. Los principales genes reconocidos ya están ahí, son el CDKN2A y el CDK4, ¿no es cierto? Y en 20-50% de casos familiares de melanoma se encuentran mutaciones. O sea, estos genes generalmente se estudian cuando vemos casos dentro de una familia. Dentro de una familia vemos 2 o 3 casos, entonces es probable que presenten en esos casos blancos que han estado apareciendo y que después se han acompañado de otros casos más. Probablemente algunos de ellos, o de repente todos, es muy posible que estén compartiendo este tipo de genes que condicionan la aparición familiar del melanoma maligno. Los polimorfismos en el receptor MC1R es clave en la formación de melanina en respuesta a la radiación ultravioleta. También están asociados con incremento en el riesgo de melanoma. Este receptor definitivamente mide de alguna manera la radiación que va a llegar a la superficie cutánea y lógicamente tiene que ver con la señal para producir melanina como mecanismo de defensa. Si este receptor no está funcionando bien, no va a haber quien me defienda y por tanto la radiación ultravioleta va a llegar sobre los cromóforos de la piel y va a estimular el ADN de la capa basal y por tanto va a producir la alteración neoplásica a nivel del melanocito. Se han encontrado también mutaciones en otro tipo de gen, el PTN, un gen involucrado en la inducción de proteínas supresoras del ciclo celular, o sea que tienen que ver con frenar el ciclo celular y con la apoptosis, o sea, tienen que ver con la muerte celular programada. Y hay un porcentaje hasta 60% de los melanomas no familiares en los cuales se ha encontrado este tipo de alteración. Esto más que todo es un esquema para ver cómo están ahí pululando estos genes. Acá tenemos el CDKN2A, acá tenemos el CDK4, como algunos inhiben el freno del ciclo celular y algunos están estimulando más bien la aparición de proteínas que van a generar todo un mecanismo metabólico que es mucho más complejo que lo que estamos viendo acá en la figura, ¿no? Y que yo creo que conviene más o menos llevarnos solamente la parte somera, la parte más gruesa de entender de que esta genética y los mecanismos ambientales determinan cambios que finalmente alteran el ciclo celular del melanocito y destapan pues la señal para que el melanocito se reproduzca en forma completamente alterada. Y acá igualmente, acá hay algunas proteínas, que es el MIT-TF, que es una proteína que entra hacia el núcleo celular a partir de los cambios que se producen en la lámina previa y estimula pues las mutaciones y a partir de diferentes tipos de transcripciones en el material del núcleo del melanocito. El diagnóstico temprano consiste en un examen cuidadoso y detallado. Para esto se necesita un excelente sitio para realizar el examen, ya que debe permitir una buena iluminación y un examen con lupas y con dermatoscopio, las dos cosas importantes. Los cambios más sugestivos de una lesión sospechosa de melanoma son los que se presentan en un periodo de meses. Los cambios iniciales comúnmente observados son, primero, el aumento del tamaño de la lesión y, segundo, los cambios de color que ocurren hasta en el 70% de los pacientes. O sea, los signos más sensibles, los signos que nos obligan a sospechar. Estoy ante una lesión melanocítica. Pueden ser el aumento del tamaño, la lesión se agranda y los cambios del color, el color que va variando y que no es homogéneo y que generalmente aparecen 2, 3, 4 colores en una misma lesión. Por otro lado, el aumento en la altura, el prurito y la presencia de ulceración o sangrado se presenta más bien en lesiones avanzadas.
en lesiones avanzadas. Se puede ver picazón, sangrado, ulceración en lesiones que ya están, ya son más, que tienen más edad, digamos, ¿no? Muy bien, acá tenemos una imagen para descansar un poco de las letras. Vamos a mirar esta primera imagen conforme alguna forma completamente irregular, con diferentes tonalidades de colores, ¿no? Y clásicamente el ABCD, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo conoce, A de asimetría, significa que si yo trazo una línea vertical o horizontal a la mitad de la imagen, no puedo superponer la derecha con la izquierda, y si la trazo horizontal, pues tampoco la de arriba con la parte de abajo. Si no son superponibles los bordes de las lesiones en forma exacta, entonces es una lesión asimétrica. Por otro lado, los bordes acá son bien nítidos, por ejemplo, pero por este lado se pierden un poco, entonces no son bordes completamente regulares. Acá también pierden nitidez, acá se hacen más firmes. Entonces, esos bordes también sospechosos de melanoma. El color, acá tenemos una serie de colores, eso es más fácil de verlo con el dermatoscopio. Acá vemos una hiperpigmentación de color marrón, bruna, intensa, acá algo más suave, acá un marrón más ligero, acá ya más bien un poco pálido. Esta lesión acá negruzca en la parte central, hay una variedad de colores, eso ya es candidato firme para un melanoma. Acá igual vemos algo parecido en esta imagen y también en esta de acá, ¿no? Miren que los melanomas pueden ser de diferente tipo. Estos son nevus, algunos de ellos probablemente displásicos. Acá no alcanzo a ver ningún melanoma, pero lo traje para que vean que a veces cuando vemos imágenes así con múltiples nevus, tenemos la obligación de buscar, si es posible, uno por uno, alguna lesión que pudiera ser sospechosa de estarse transformando en algo maligno. En la imagen de la derecha, superior derecha, vemos más bien un color eritematoso, rojizo, con un borde más bien bruno, bien delimitado, y una superficie medio pápulo nodular. Esto corresponde a un melanoma amelanótico. El color rojizo nos hace acordar un poquito de un granuloma piógeno, que es un diagnóstico diferencial. Cuando ya tenemos experiencia viendo lesiones, los granulomas piógenos generalmente aparecen en las manos o en las zonas sacrales y tienden a sangrar. A veces los podemos confundir alguna de esas lesiones con este tipo de lesión. Si esta lesión ha aparecido bruscamente de un día para otro, de repente está creciendo en forma muy rápida, la mejor manera de hacer el diagnóstico es haciendo una biopsia. Y si bajamos a la parte de abajo, miren a esta imagen que está acá, esta lesión, si bien es cierto, es un poco hiperpigmentada, pero no es un color necesariamente oscuro, bruno, es más, tiene un halo rojo alrededor. Entonces, también podría pasar como un melanoma nodular o podría ser, no tendríamos que estar ante el paciente para poder determinar el color exacto. Si no es un melanoma nodular, eso podría también confundirse con un granuloma piógeno o con una lesión vascular, que son también diagnósticos diferenciales. Acá tenemos los tipos de melanoma, la extensión superficial, que es muy frecuente, el nodular, el léntigo maligno y el lentiginoso acral. En el Perú, de hecho, este es el más frecuente, el lentiginoso acral, y seguido probablemente del léntigo maligno, ¿no? Los nodulares también estamos viendo, son muy agresivos. De los cuatro, el más agresivo es el nodular y después el lentiginoso acral. Y en la extensión superficial son los lunares, digamos, entre comillas, benignos, ¿no? No empiezan y dan un plazo más largo, de una chance más extensa para poder hacer algo, para poder operar, para hacer cirugía, para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Es importante eso también considerarlo. Bueno, en todos los casos, la relación con el sol, ¿no? Definitivamente, y tenemos una alta incidencia por la exposición crónica al sol. El diagnóstico se puede presentar también se puede presentar una decoloración alrededor de las lesiones, a lo cual se llama halo de regresión y debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un paciente. O sea, puede haber alrededor de la lesión pigmentada un halo de color más bien blanquecino y se llama halo de regresión. Algunas veces, algunos melanomas han regresionado, pero la mayoría de veces no son, pues, no regresionan 100%, sino parcialmente, no por completo. O sea que no hay que confiarse en que el melanoma está regresionando y que por tanto hay que dejarlo ahí. No, para nada. Siempre que hay que ser intervencionista apenas veamos un melanoma. Ok, entonces para el diagnóstico clínico ya hemos dicho el ABCDE, que lo acabamos de comentar, pero no todos los melanomas pueden entrar siempre en ese esquema. Hay melanomas como los que acabamos de ver de color rojo, de color medio blanquecino, y son melanomas no pigmentados. Se dice que hasta un 8% de los melanomas
son melanomas amelanóticos, o sea, melanomas no pigmentados, y eso complica un poco el diagnóstico, porque a este melanoma amelanótico no le puedo aplicar el ABCD, ¿no es cierto? Tiene otra apariencia. Como resultado de todo esto, los melanomas amelanóticos se diagnostican erróneamente como vasocelulares, como escamocelulares, como granuloma piógeno, como enfermedad de Carrión, como verruga peruana, en fin, como cualquier otra lesión. Los melanomas nodulares con gran frecuencia son mal diagnosticados ya que pueden presentar diferentes tonalidades como el que acabamos de ver hace un momento, de un tono medio rojo, medio rosado, y además son los melanomas que menos cumplen los criterios del ABCD en sus etapas iniciales. O sea, cuando recién empieza, no es oscuro y no cumple necesariamente todos los criterios para el ABCD. De tal manera que la regla ABCD nos sirve sobre todo para los pigmentados, sobre todo para la extensión superficial y para los melanomas léntigos malignos. Ahí funcionan mucho mejor, también para los acrales. Ahora, cuando el diagnóstico es incierto, yo tengo la duda de si es un melanoma verdadero o si es una lesión benigna que me puede estar haciendo una simulación, entonces la biopsia por decisión es el mecanismo a realizar para poder hacer el diagnóstico exacto. Acá de nuevo vamos a repasar ya lo que hemos visto, la simetría, acá los bordes irregulares, acá en este caso miren cómo los bordes están muy distanciados, el color, diferentes tipos de colores, color blanco, rosado al centro, el diámetro, cuando el diámetro es mayor de 6 milímetros, estamos ante un melanoma, cuando es menor de 6 milímetros, probablemente pues podría ser una lesión névica, puede ser un lunar de otro tipo. Y la E es la elevación y la evolución. Elevación significa que mientras la lesión es más elevada, o sea, crece más hacia arriba, entonces hay más posibilidades de que sea un melanoma. Y la evolución implica que generalmente cuando uno encuentra una lesión névica, entre comillas, pero con estas irregularidades, y en el camino, cuando lo estamos vigilando a las 3, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, encontramos cambios rápidos, esa evolución me está hablando también que esto puede ser un melanoma. Ok. Las presentaciones clínicas para variar pueden ser, miren, extensión superficial, léntigo maligno y léntigo maligno melanoma, el melanoma nodular y el melanoma lentiginoso de las extremidades, como ya acabamos de ver, ¿no? O sea, ya acabamos de ver las cuatro formas. El acral es el que se le llama el lentiginoso de las extremidades, el melanoma nodular, el melanoma de extensión superficial y el léntigo maligno, que algunos lo diferencian del léntigo maligno melanoma. Hace unos años atrás, el léntigo maligno se estudiaba dentro de las lesiones benignas, los tumores benignos de la piel. En los últimos tiempos ya se ha determinado que el léntigo maligno, que antes era benigno, entre comillas, porque no lo era, ya se considera que es un melanoma, pero es un melanoma in situ, un melanoma que no ha roto para nada la membrana basal del epidermis, que se encuentra confinado, tranquilo, descansando, digamos, en la membrana basal sin dar signos de actividad. Acá vemos la melanoma de extensión superficial en el hombro izquierdo de un campesino. Eso será una placa asimétrica de bordes irregulares, negros, ¿no es cierto? Elevados, con áreas pálidas, áreas eritematosas hacia el centro del tumor, ¿no? Se observan varias tonalidades del pigmento. Mira, un color negro, un color clarito, un color pardo. Acá tenemos otro tipo de melanoma, es el melanoma léntigo maligno. Mire, el léntigo maligno, a diferencia de la extensión superficial, acá vemos como que es más compacto. Generalmente sale en la cara, lugares expuestos al sol, y es más compacto. Se parece más a un léntigo solar, a un léntigo senil. Hay un gran fotodaño, presenta una mácula asimétrica con bordes irregulares de color negro, pardo oscuro, y corresponde a un léntigo maligno. Acá un nodular en la región malar derecha, lo cual nos deja ver perfectamente bien todo. Acá miren un acral, puede ser la palma, la planta, digo, la palma de la mano, puede ser cualquiera de los dos. Y generalmente cuando sale en la planta, no siempre sale en el talón, puede salir en los dedos, puede ser en la parte media del pie, y hay que por eso siempre estar atento a revisar los pies, la planta de los pies de los abuelitos, de los tíos, de las personas mayores de la casa, porque cualquiera de ellos podría estar haciendo este inconveniente, confundiéndolo a veces con lesiones benignas.
Acá, para mostrarles que el melanoma eh, o las lesiones pigmentadas en general de las uñas también tienen su propia regla ABCD. La A de edad, la B de color brown, de color café, la C de cambios en el hecho de la placa unguial, la D de los dedos comprometidos, cuántos dedos comprometidos se encuentran, y la E de extensión hacia el pliegue proximal de la uña. O sea, esto es para hacer diagnóstico de lesiones elementales pigmentadas en la uña. Esto, por ejemplo, miren, es esa línea longitudinal que va desde el lecho unguial, desde más o menos la placa unguial, atravesando toda la longitud de la uña, ¿no? Desde la propia matriz hacia la zona del liponiquio, es lo que se llama melanoniquia. Las melanoniquias pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las melanoniquias en las personas de raza negra no son mayormente peligrosas, pero si tú nunca tienes una línea en las uñas y de pronto aparece, y encima aparece este color, miren esto con detalle, por favor, esto de acá, este es un lunar en la zona de la matriz, un lunar en la zona de la matriz. Eso se llama el signo de Hutchinson. Signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson sí resulta oneroso porque estamos viendo la melanoniquia acompañada de un lunar en esta zona. Eso implica que esto tranquilamente puede ser un melanoma. Además, miren el gran cambio de color que ha tenido la uña. O sea, no solo es la melanoniquia por sí, sino que además signo de Hutchinson, que ya con eso ya yo puedo decir que esto es un melanoma, a menos que digan lo contrario, y el cambio de color de todo esto. Y si observan ustedes con un poquito de cuidado, miren que acá el borde del dedo tiene un color. Si ustedes observan esta parte de acá adelante, yo estoy seguro que si este paciente podría, señora, voltee el dedito, seguramente que la parte del pulpejo del dedo, de ese primer dedo, seguramente que también va a estar comprometida, ¿no? Con el color, con el cambio de color. Algunos subtipos clínicos poco frecuentes, tenemos el melanoma displásico, el desmoplásico, el melanoma marinonevoide, el sintetizador de pigmento, el melanoma de desviación mínima, el etiginoso de las mucosas. Les traigo más que todo por cultura general, porque en realidad esto es un tema que ya lo deben manejar sobre todo los especialistas. No creo que valga la pena que insistamos mucho, porque nos vamos a marear con tanta variante. Y más bien, hay que comentar que para el apoyo al diagnóstico se usan lupas de luz de Wood, fotografías clínicas iniciales. Actualmente la tecnología ha desarrollado muchas cosas, como el análisis digital de imágenes, las imágenes multiespectrales, la microscopía confocal con láser, el ultrasonido. La dermatoscopía es básico, así como las lupas y la luz de Wood, y la biopsia de piel, que finalmente son, como se dice hasta ahora, el gol estándar, ¿no? Para hacer el diagnóstico, dermatoscopía, biopsia de piel. Ahí está la posibilidad de acercarnos al diagnóstico. Cuando recibimos un informe histopatológico para descartar si eso no es un melanoma, ¿qué datos tendríamos que esperar? Tenemos que esperar y evaluar el número de mitosis por milímetro cúbico, los signos de regresión, la presencia o ausencia de compromiso de componentes intraepidérmicos, la respuesta inflamatoria, el tipo celular predominante, la presencia de elastosis solar, si es que hay o no hay nevos asociados, qué fase de crecimiento tiene, la presencia de elastosis solar, la presencia, qué sé yo, de si hay signos de regresión o no hay. En fin, hay una serie de detalles que característicamente nos van a indicar más o menos en qué situación se encuentra ese melanoma, ¿no? Y poder calcular, lógicamente, aplicar la escala de Breslow o la escala, digamos, que corresponda para clasificar al tumor y después hacerle un estadiaje, ¿no? Lo clasificamos al tumor y después le hacemos un estadiaje para decir este lunar es peligroso, no es peligroso, corresponde a tal cosa, corresponde a hacer cirugía. En otros casos, de repente, hay que hacer previamente una limpieza o dar algún tipo de quimioterápico. Hemos estado revisando en estos 2 días una serie de sustancias nuevas que están apareciendo para el uso de los melanomas, inclusive tratamientos biológicos, inmunomoduladores, en fin. Yo creo que no vamos a detenernos en eso porque es un tema aparte, es un mundo aparte. Vamos a continuar más bien a revisar los niveles de CLAR. El nivel 1 es el melanoma in situ, ¿no es cierto? El nivel 2 es cuando hay microinvasión, compromiso de la unión dermoepidérmica. El nivel 3 es cuando hay invasión ya de la dermis papilar. El nivel 4 es cuando hay invasión de la dermis reticular. El nivel 5 cuando ya se invade el tejido celular subcutáneo, la hipodermis.
Acá para que lo puedan objetivar, nivel 1 no ha pasado la epidermis, nivel 2 ya pasó a la dermis, a la dermis superior, nivel 3 ya la dermis profunda, la dermis reticular, nivel 4 cuando ya está en la dermis reticular francamente distribuido, y el nivel 5 cuando llega al tejido celular subcutáneo. Acá nuevamente para que no se olviden, nivel 1 a nivel de epidermis, unión dermoepidérmica, nivel 2 y nivel 3 a nivel de dermis papilar, nivel 4 a nivel de dermis reticular, nivel 5 el subcutis. Acá ya para que no se olviden nunca más, de nuevo, nivel 1 epidermis, nivel 2 dermis papilar, nivel 3 hasta la dermis reticular, nivel 4 ya en la dermis profunda, ¿no es cierto? Y el nivel 5 en el tejido celular subcutáneo. La escala de Breslow es la medición que se hace entre la superficie del tumor y la profundidad del tumor, ¿no es cierto? Tenemos una columna donde dice antes las dimensiones que eran antes y las dimensiones actuales. Generalmente menor de 1 milímetro se dice un Breslow 1, cuando la profundidad es de 1 a 2 milímetros se habla de un Breslow 2, cuando estamos más de 2 milímetros pero menos de 4 estamos ante un Breslow 3, y cuando estamos más de 4 milímetros estamos ante un Breslow 4. ¿Y esto qué tiene que ver el Breslow? Tiene que ver con la supervivencia. La supervivencia a los años va a estar determinada por el Breslow, si es 1, 2, 3, 4, y lógicamente con algunos otros detalles, si hay ulceración o si no hay ulceración. No es lo mismo un Breslow 1, que está limitado al epidermis, que no tiene ulceración, en el cual la sobrevida a 5 años es 95%. No es lo mismo que un Breslow 4, ¿no es cierto?, donde tenemos la profundidad de más de 4 milímetros, y si tiene úlcera, miren, la sobrevida es al 45%. O sea que solamente la mitad de los pacientes que tienen esto sobreviven hasta a los 5 años. Ok, vamos a mirar qué más tenemos. El diagnóstico inmunohistoquímico. La inmunohistoquímica son una tecnología que ha desarrollado mucho en los últimos 15, 20 años. Normalmente los melanomas no requieren de marcador de inmunohistoquímica, pero algunos subtipos, como el melanótico y los metastásicos, si tenemos la duda y la biopsia de repente no contribuye lo suficiente, entonces tendríamos que hacer análisis inmunohistoquímico, ¿no? Dentro de ellos, la proteína S100 es la que mejor sensibilidad presenta para las lesiones melanocíticas, y a aceptar pues que la proteína S100 asociada al receptor del factor de crecimiento P75 es de gran utilidad para el diagnóstico de los melanomas desmoplásicos. En los melanomas metastásicos, los anticuerpos del tipo MRP, como el HMB45, aumentan la sensibilidad del diagnóstico. En los metastásicos, en los que son primarios, el S100 es lo que podríamos intentar pedir. Acá tenemos la clasificación clásica del TNM, ¿no? Yo creo que depende del TNM para ver el tamaño del tumor, ubicación, N de los ganglios linfáticos regionales, si están comprometidos o no están, cuántos de ellos son, y M de metástasis para evaluar si es que existe o si es que no existe, si está limitado a algún lugar o está fuera de ahí. Entonces, todo esto se configura en la clasificación TNM, que se usa mucho en oncología para catalogar al lunar y para, en base a esto, darle un estadiaje. Muy bien. Hasta aquí quiero llegar con ustedes. Yo más bien espero ahora que tengamos algunas preguntas suyas para poder conversarlas antes de poder retirarnos. A ver, con el permiso ahí de la mesa, vamos a dejar de compartir para salir. A ver, vamos a mirar. Ok, vamos saliendo. Ok, estamos por acá. Ya estamos Doctor, por buenas acá. noches. Muchísimas gracias por su Buenas ponencia. noches. Sí, Buenas tenemos noches. varias dudas aquí en el, Ya, está en bien. el chat. Lo que esté a mi alcance, lo ayudamos a solucionarlo. Ya, a ver, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo y esperanza de vida de los pacientes con melanoma? Ok, factores de riesgo, ya lo hemos dicho, pero siempre en una cuestión práctica se dice historia personal o familiar de melanoma, ese es uno. Dos, la piel. Si tu piel es blanca, tienes más posibilidades de hacer melanoma. Tres, el color de los ojos. Afortunadamente en Perú la mayoría no tenemos ojos claros, tenemos ojos oscuros, ya eso nos va salvando un poquito.
Y cuatro, no, digamos, y la otra pregunta es en relación con este, la, el pronóstico, ¿no? El pronóstico Sí, el pronóstico. va a depender mucho del estadiaje del tumor. Para estadiarlo, tienes que clasificarlo en esa clasificación TNM, ¿no? Y lógicamente medir el Breslow, saber el nivel de Clark. Esos tres elementos se usan mucho. De hecho, en los últimos tiempos, los oncólogos prefieren la clasificación TNM y en base a esa clasificación TNM se le da un estadiaje. O sea, por ejemplo, depende del tamaño del tumor, depende si hay o no hay ganglios, depende si hay o no hay metástasis, y además, si a eso se le acompaña una úlcera o no está ulcerada la lesión, eso le va a dar un punto más o menos para que podamos establecer bien en qué estadio está esa lesión, y en base a eso va a ser el pronóstico, ¿no? No hay un pronóstico específico para todos. De hecho, el más agresivo es el nodular, pero el nodular a un paciente X lo puede hacer, puede tener una sobrevida de 3 meses o 4 meses, y a otro puede ser de repente hasta un año. O sea, va a depender de otros factores. Hay que saber sumar, restar, sacarle este viaje y en base a eso hacer el pronóstico. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta, una pregunta más. ¿Hay alguna dieta especial para un paciente con melanoma? No, en realidad lo que se está tendiendo a usar mucho últimamente para los casos de cáncer en general son dietas antioxidativas, ¿no? Eh, las dietas no son específicas para melanoma, pero además solamente son elementos coadyuvantes. Si tú tienes un melanoma que está recontraagresivo y que ya comprometió todo el pie y de repente ya lo amputaron, pero está haciendo metástasis, de ninguna dieta lo va a salvar, pero sí en estadios iniciales se ha visto que podría tener algún resultado, unas dietas antioxidativas, ¿no? Que se está trabajando mucho. Ahora en mi especialidad en dermatología se trabaja mucho con nutricéuticos, nutrientes antioxidativos, vitamina C, una serie de cosas que aparentemente tendrían algo que ver, pero no como una solución del problema, sino como un coadyuvante. Ah, ya. A ver, nos ha llegado otra pregunta más, que es, a ver, ¿cómo es el comportamiento del melanoma en predominio por edad desde hace 5 años hasta la actualidad? Me parece que es los cambios se refiere a los cambios en la prevalencia a través del tiempo. Ya, se ha ido incrementando, se ha ido incrementando. Yo leí hace 4 o 5 años, me parece, un trabajo que hicieron unos colegas dermatólogos de Cayetano y sí se veía la tendencia clara al incremento, que corresponde con lo que se ve en las publicaciones mundiales, ¿no? En las publicaciones mundiales también se ve que hay una curva de ascenso en la incidencia y en la prevalencia de este tipo de lesiones. Antiguamente como que no se veía mucho o no se hablaba mucho o de repente muchas veces se subdiagnosticaba, a pesar de que melanoma es muy difícil de ser subdiagnosticado porque ¿quién no reconoce pues un lunar, una mancha rara, ¿no? Entonces, Claro. diferentes razones podrían ser los factores ambientales, quizás que han ido cambiando y hacen que el ser humano se vuelva más sensible a la radiación ultravioleta y por tanto la expresión genética también de alguna manera ha ido cambiando o se está reproduciendo esos genes nuevos que están apareciendo cada día con más frecuencia en diferentes generaciones de personas, de peruanos particularmente, que estamos los que vivimos acá, y está haciendo que se incrementen notablemente los casos de melanoma. La verdad es que el 2020 no podemos hablar porque fue un año de pandemia, pero el 2018 y hasta el 2019, yo en el Hospital Regional de Huacho, donde trabajo, hemos visto por lo menos al año, recuerdo unos 7, 8 casos, que es bastante para lo que había en años anteriores, ¿no? Que es bastante para lo que había en años anteriores. De hecho, me acuerdo mucho del año 2018 o 19, no estoy tan seguro, lo vimos en la clínica San Pedro, donde también hemos trabajado 10 años. Hubo un paciente que hizo una lesión acral en el primer dedo de la mano derecha y que finalmente fue a la amputación. Y con la amputación aparentemente mejoró. Lo he vuelto a ver a ese paciente ahora en tiempos del COVID, vino a verme por otra cosa. Él mismo se acordaba de mí, me dijo, doctor, yo soy el paciente que usted vio y que lo mandó a amputar, le agradezco porque ya me enteré de que si no iba a perder la vida. Y ciertamente, ¿no? Ciertamente es terrible.
Ahí en las lecturas que estuve haciendo, preparando un poco la charla con ustedes, el día de ayer encontré un paper ahí en relación con que antes a cualquier lesión melanocítica iba a la amputación. Te encontraba una manchita en la rodilla y afuera la pierna. Pero se ha visto que aparentemente eso no funciona así. Que por más agresivo que seas en tu conducta, la amputación en ese caso no va a variar el pronóstico. De tal manera de que lo que se hace ahora es sacar grandes extensiones nada más de la lesión en la parte quirúrgica y complementar con otros tratamientos, ¿no? que hay que hacer. Eh, pero sí, la amputación está indicada cuando son acrales las lesiones, o sea, con dedo de la mano, de los pies, lo tienes ahí comprometido, eso sí va en la amputación de todas maneras, porque si no, el riesgo es alto de que hagas una complicación y sobre todo de que llegues a la muerte con mucha efectividad. Vale. Y una última pregunta, acá en nuestros comentarios del Facebook, nos preguntan, ¿cuál sería el mejor protector solar para prevenir los rayos UVB? Bueno, en realidad no hay uno solo que sea bueno, hay muchos que son buenos. En realidad, acuérdense que los protectores solares se clasificaban antes en físicos y en químicos. Los físicos, aquellos que eran función de pantalla, una película, una capa de sustancia entre la radiación y la piel, ¿no? Inclusive eran opacos, eran de colores, los niños los usaban mucho con mucha alegría en la playa. Acá en el Perú, hace como 20 años atrás, hubo toda una campaña de una famosa marca de helados que regalaba junto con el helado un protector solar de colores, los niños encantados porque era color rojo, color verde, color azul, a lo mejor alguno de ustedes lo usó en algún momento, eh, y, pero eso se refiere al protector físico. Aparte de eso, había los protectores químicos, que sí eran sustancias que se relacionaban con recibir el estímulo de la radiación solar, procesarla, entre comillas, metabolizarla, reflejarla y finalmente evitar justamente de esa manera que ingrese la radiación a la piel. En los últimos 15 años hubo toda una revolución de estas sustancias, ya no fueron puro físicos ni puro químicos. Actualmente se combinan dos físicos con un químico o dos químicos con un físico. Hay diferentes niveles para potenciarlos, se potencian bastante bien y en verdad el grado de efectividad son bastante semejantes. Las grandes marcas farmacéuticas sacan diferentes productos, pero eh, no hay una que despunte como ser la mejor, ¿no? Hay que conocer generalmente cuáles son los físicos, tres o cuatro que son los que se combinan con algunos de los químicos, y algunas de sus características organolépticas y sobre todo cosméticas, porque en estos tiempos actuales no solamente vale saber cuál tiene mejor potencia, cuál se metaboliza mejor, sino también cuál tiene mejor apariencia. En los tiempos actuales, en pleno siglo XXI, no es lo mismo el que le voy a dar a un niño para la playa, al protector solar que le voy a dar a un gerente de banco que va a reunirse todo el día con diferentes tipos de gente importante y tiene que, aparte de estar protegido, también tener una apariencia de que la piel no está blanqueada, entre comillas, o de colores, porque definitivamente eso atentaría contra su tipo de labor que realiza. O sea, hay que escogerlo en función a varios parámetros. Claro, se tiene que tomar varios parámetros en consideración, entonces. A ver, una más. Nos preguntan si cumplen los criterios A, B, C, D, E. ¿Es confirmatoria para el diagnóstico? No, los criterios de la ABCD no sirven para plantear un acercamiento diagnóstico, pero un diagnóstico clínico. La confirmación se hace a través de la biopsia. Necesita biopsia urgente. O sea, el ABCD me sirve para decir, pucha, esto parece que sí es, esto creo que no es, mira, esto de acá no. Entonces, de alguna manera nos sirve para orientar la parte clínica, para saber si eso no es, para estar cerca o no estar cerca del diagnóstico, pero la confirmación siempre es con la isopatología. Y en algunos casos, como hemos visto ahora, no con algunos otros métodos diagnósticos, sobre todo en los que no tienen color, en los amelanóticos, hay que de repente buscar la inmunohistoquímica que nos apoye, pero la histopatología es mandatoria. Vale, eso me parece, sí, es la última pregunta. Ahora va a ingresar la directora de CPA para dar unas